Esto se está tratando de conectar. El video no se escucha. Bien, entonces mejor vamos a tener Vamos a tener que improvisar. que improvisar, sí, y explicar nosotros Sí, ¿de qué se trataba? de qué se trataba. Bueno, la cosa es, ese video trataba de unos... Lo puedes dejar y nosotros en la esquina, no sé si logras hacer eso. ¿No? Ok, bueno. Dale, vamos a seguir con La cosa era que estamos tratando de que ustedes vieran un video de que los sacó creo que Univision y estaba explicando que una pareja se arrepentía literalmente de haber venido para acá, se vino con su esposa embarazada, que yo estaba hablando de los sitios donde, de los refugios que no los atienden, que lamentablemente pues no le dan la atención que ellos pensaban que le iban a dar, que hablaron de las comidas, que ellos pasaron muchas vicisitudes o sea, en todo el trayecto, desde Venezuela hasta acá, son los que pasan por las fronteras, son los que pasan por el Darién, que eso ha tenido mucha información. Entonces, ellos literalmente se estaban arrepintiendo, a pesar de que ya estaban aquí, se estaban arrepintiendo de haber hecho toda esa travesía. Sí, la verdad es que la historia de esta persona la ponemos como principio porque la realidad de emigrar a Estados Unidos y no saber las leyes de este país, lo que te vas a enfrentar es un choque que de verdad muchas personas se llevan al llegar aquí. Y muchas veces no es lo que pinta, no es lo que parece, no es la foto de Facebook, no es la imagen de Instagram, no es lo que se espera. Lo que viste por las redes sociales de alguien de que mira, no, pero él tiene 7 años en Estados Unidos, y mira, él le va bien. Sí, pero tú no sabes por todo lo que esa persona ha pasado. Exacto. Entonces, vamos a empezar dándole los primeros tips. Es de las cosas que no debes hacer en este país. Yo creo que deberíamos empezar con trabajar de forma ilegal. Trabajar de forma ilegal, literalmente, y vamos a hablar de la sustitución de identidad. Sustituir, porque trabajar ilegal no está mal visto en Estados Unidos. Pero trabajar sustituyéndole la identidad a otra persona. O como dicen aquí, con papeles chimbos, con papeles chuecos. Las penas son muy altas. Son penas que de verdad llevan muchos años y dólares de multa. Además, le voy a presentar aquí lo que dice una abogados para que lo vayan viendo. Mire, voy a arreglar la parte que estamos. La mayoría de las sentencias, una condena por robo de identidad conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa a la confiscación de cualquier propiedad personal utilizada o con la mira de ser utilizada para cometer delito. O sea, no solo te van a llevar preso, te van a confiscar todo tu trabajo, todo lo que hayas comprado, todos los bienes que hayas hecho. Es peligroso porque aquí se estimula mucho que la gente dice, ok, no, usa mi socia, tú trabajas, me das algo, págame algo. No hagan eso. Eso es peligrosísimo en este país para tu futuro migratorio, tu para estatus tu migratorio. Beneficio, o sea, a lo mejor te beneficias en el momento porque trabajaste y recibiste ese dinero, pero déjame decirte que, por ejemplo, en el caso de que si tú usurpas una identidad o tú usas los papeles de alguien, a ese alguien es que se va a beneficiar por la declaración de taxes, ese alguien es el que se va a beneficiar por los descuentos del social, ese alguien es el que se va a beneficiar de todos los beneficios que a ti te descuentan. Entonces, tú piensas que, oh no, yo lo estoy haciendo muy bien, pero en realidad no recibes sino el beneficio del momento. Exacto. Puede ser que, por ejemplo, un cheque debería salirte en 1,100, pero con todo descuento. Si esa persona tiene inclusive manutención por los niños, a ti te lo van a quitar el cheque. O sea, y a ti te va a llegar el cheque bien descontado todo. Sin meter la parte, yo creo que la parte más peligrosa de esto es que tú estás poniendo tu vida en las manos de una persona que tú no sabes quién es y que tú no sabes con qué te puede salir mañana en el futuro. Porque esa persona con denunciar, me robaron mi identidad, así sea que tú eres amigo de ellos, que tú trates de demostrarlo en una corte, no, que él me lo estaba dejando, que él me lo estaba dejando usar, esa persona te puede mandar a la cárcel solo porque ese día se paró de malas, o sencillamente tú no le quisiste dar el dinero que él te estaba pidiendo para la mano, o sea, para seguir con el negocio, y tú terminas en la cárcel por 15 años más penas de que te quiten tus carros, tus bienes, tu casa, tu trailita, lo que te hayas comprado. No trabajen con papeles chuecos. Es preferible que busquen otros métodos,
que hagan Hay otra forma. hay otra mientras forma, tú pero tienes tu no lo hagan con permiso de papeles trabajo, chuecos. hay lugares donde tú puedes trabajar. Obviamente, en el momento en que tú vas a buscar trabajo, tú tienes que buscar la manera. Nosotros le hemos Sí. hecho videos acerca O sea, de eso. y lo que quiero decirles con este aspecto es porque hay mucho, ahorita está llegando mucha gente, y he visto muchos videos donde la gente dice, no, es que me prestó el socio, yo estoy trabajando de Uber, de vendedor de delivery de comida, con la licencia de otro, con el app del Uber del otro, Ujú. y te están usando. Y no te están diciendo que te están metiendo en un problema legal, que si te llega a parar un policía, ahí puede empezar tu calvario. Porque al momento que el policía te pida los papeles y se dé cuenta que esos papeles no son tuyos, Ahí va a ver. vas a ir preso. Al ir preso, se van a dar cuenta que tú estás indocumentado y trabajando ilegal en el dentro del país y puede empezar un proceso de deportación. Y ahí iríamos en un ratito, cuando termine, al otro punto, que es manejar sin licencia. Lamentablemente perdón, afortunadamente, es considerado mejor que tú no tengas licencia a que tú tengas una licencia que no es tuya o una licencia vencida. ¿Ustedes sabían eso? Ujú. Mira, te voy a presentar las penas por manejar con licencia o manejar sin licencia. Dice, consecuencias de conducir sin licencia en los Estados Unidos. O sea, ¿cuáles son las sanciones por operar un vehículo motor sin licencia? En California, vamos a especificar, pero es que las California es como que el estado más suavecito. Los primeros delincuentes que se han sorprendido conduciendo sin una licencia, acusados de un delito menor y pueden estar sujetos a multas desde 300 hasta $1,000 y así como una prisión de entre 5 a 6 meses. Es California, parece que California es el más suavecito. En Florida ya sube de 500 a 60 días también la prisión, depende. Porque para que no lo sepan ya, bueno, vamos a decir porque se van a poner, pues se va a hacer muy largo diciendo que en Nueva York también las penas son 200, 500 y prisión de 30 días hasta 180 días para ambos. Texas de 5,000 hasta 2,000 y 180 días. Illinois 2,500 hasta un año de prisión y así. Señores, manejar sin licencia en Estados Unidos te lleva rapidito a la cárcel. Y eso implica que otra vez el policía se va a dar cuenta que tú estás ilegal y te va a poner en manos de ICE, si es la oportunidad, lo puede hacer. Sí. O va a decir, mira, este muchacho está legal aquí, hay que pedir un reporte a ICE a ver qué está haciendo. Y si tiene pena, si tiene algún delito, si lo vienen buscando. Y ahí empieza tu calvario de nuevo. Y aquí les voy a dar yo entonces una recomendación. Cuando nosotros llegamos aquí en los Estados Unidos, a mí me dijeron, no, tú no vas a poder sacar la licencia con tu permiso de entrada como de turista. Y sí puedes. Si puedes. Sí puedes. Tu sí pasaporte puedes. De y tu hecho, permiso de turista. Nuestra primera licencia fue así, con el estado de turista. Y luego fue entonces que tuvimos la que es más extensa. Pero esa primera nos la dieron por un tiempo limitado, pero te las dan. Sí. Así que estén pendientes siempre de eso. Traten siempre de tener una identificación y obviamente una licencia. Claro. Ahora, vamos a darle como las penas. Yo creo que yo por aquí las penas. Por el caso de pertenecer a pandillas. Porque muchos jóvenes que vienen solos terminan perteneciendo a pandillas. Porque se le hace que la amistad, que el amigo, que dame acá, que mira, no consigues trabajo porque no tienes papeles, métete la pandilla, vamos a vender esto, vamos a vender droga, vamos a buscar la manera de que te ganes un dinerito. Señores, las penas por reclutamiento de pandillas son, pero severas. Yo estuve viendo por aquí. Aquí está. Voy a presentarle el artículo de los abogados de Rico. ¿Cuáles son las leyes federales contra la afiliación de pandillas? El gobierno federal actualmente no posee ninguna ley particular de afiliación de pandillas. No obstante, si procesa el pandillero conocido bajo el estatus de Rocker Free, influye o corrupción de rico, o sea, en derivación rico, es penado como crimen organizado. Se define como operar un negocio ilegal. Estos tipos de crímenes se relacionan típicamente a mafias y crímenes organizados. Las penas, Las sanciones penales. las sanciones penales por la condena, Rico, aproximadamente son 20 años de prisión, hasta podrías pagar una multa de $25,000. Entonces, te lleva de nuevo a prisión. No se arriesguen por un dinero fácil o por una decisión que tú crees que en el momento te está haciendo desesperar porque tienes que ganarte el dinero, porque viniste aquí a ganarte el dinero.
no caigan en tentaciones de entrar en pandillas o crimen organizado. Eso aquí es penado 20 años de prisión por pertenecer a una organización criminal. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a poner en contexto. La mayoría de los migrantes que están llegando aquí están llegando solos. Sí. Están dejando atrás sus familias. Están dejando atrás su futuro. O su pasado, su familia. Pero lo más lo es ¿quién te va a venir a sacar aquí Exacto. de una cárcel si tú caes preso por una mala decisión? No, aquí no hay... Y echas a perder todo, o sea, porque arriesgaste tu vida para pasar no sé cuántos países, para pasar por ese río, que muchos se han muerto, arriesgaste todo lo que tenías, lo dejaste por venir a buscar un mejor futuro, por venir a lo que siempre las personas buscan, el tan anhelado sueño americano, que si aquí usted trabaja con fundamento lo logra. Entonces vas a echar a perder todo lo que has hecho, todo lo que has construido en ese largo proceso hasta llegar aquí. O simplemente tú viniste con tus papeles, todo bien, y vas a echar a perder todo ese trayecto y proceso que sabemos que es bastante largo y complejo por meterte en una mala decisión, o sea, por hacer algo que no debes. Definitivamente no. Yo en lo particular pienso que no, o sea, y era lo que estamos y la verdad, aquí. Otra cosa que es muy real en Estados Unidos, aquí cuando te dan una pena, la vas a cumplir. Y son acumulables. Y son acumulativas. Y las penas aquí son, pero de larga data, y aquí no te va a sacar nadie si tú no tienes... Mira, es que ni siquiera puedes tener mucho dinero. Pero si el abogado que te está tratando de sacar no tiene argumento para sacarte, no te va a sacar. Ni con todo el dinero que tengas, sí. Te puede tratar de reducir una pena y te va a decir, mira, haz algo bueno allá adentro, trata de así. Y esa reducción de pena puede ser a los 15 años después que tengas ahí. Y si no tienes nadie que te visite, ¿quién te va a realizar una visita allá? Y si tú llegaste sin dinero, ¿con qué dinero vas a pagar un abogado y menos un caso fiscal, un caso de juez? Uh-huh. Señores, piénsenlo. No se metan a pandillas. Entonces, vamos a otro casito. Que también es mucho, que también... el caso de prostitución. A pesar de que en algunos estados la prostitución no es ilegal, y traté de buscar las penas, pero creo que por aquí no me salen así directamente. Me costó bastante, pero sí hay unos estados como Texas, donde el ejercicio de la prostitución como tal no es penado. Hay estados donde la prostitución no es penada. Pero el solicitante del servicio sexual sí es penado. Si a ti te agarran solicitando servicios sexuales, en esos estados, en esos condados, las penas pueden ser desde 1 año hasta 5 años solamente por solicitar eso. Entonces las personas que llegan aquí por desespero, quieren ejercer esta carrera o esta profesión. La vieja profesión. Conlleva que también puedes caer en manos de los llamados gigoló estos tipos que manejan a las mujeres. Uh-huh. Y las drogan. Los proxenetas las drogan, las golpean. Y ahora voy con el caso de lo que está ahorita, la prostitución online. No importa cómo le quieran decir, si es OnlyFans, si es otro tipo de... Eso es prostitución en Estados Unidos. Y el tener material pornográfico uh-huh. en una computadora, aquí es penado hasta con 30 años de cárcel. Sin meter que si tú estás consumiendo ese tipo de contenido y esa persona se identifica que es menor de edad, compadre. Sí, compadrito, pila con meterse con esas páginas. Acabo de ver ahorita noticias que inclusive hasta maestra, y la noticia decía así, lamentablemente, de ser la maestra del año a ser arrestada por acoso sexual. O sea, le encontraron, no sé, unos videos, una cosa, y tú sí. Destituida, o sea, perdió su vida. Ejercer la prostitución, todo. Así sea online, porque vamos a aclarar, eso es prostitución, porque así lo define la Real Academia Española. El servicio prestado hacia la satisfacción sexual es prostitución. No importa cómo lo quieran poner, es así. La cosa está que si a ti te agarran con ese material y te lo pueden demostrar, la persona que está consumiendo el material va con pena. Multa y pena. Así que pila con ambas ramas de la prostitución, tanto el que consume como el que la ejerce. No hagan eso. No hagan eso. Otra cosa que no deben hacer. Otra cosa que no deben hacer aquí. Ahora voy con unos casos que están muy sonados. No son casos así virales.
es que mucha gente que no sabe y está llegando aquí y están llegando a refugios. A los albergues. A los albergues. Pero no saben cómo se manejan los albergues aquí en Estados Unidos. O sea, aquí le puedo presentar, aunque lo voy a presentar por pantalla, pero es para que lo medio vean. No es como que algo que lo voy a leer, pero porque si no vamos a pasar toda la vida aquí. Ahí le presento. Los albergues. Albergues para migrantes. Los albergues para migrantes literalmente son lugares donde tú vas a poder dormir, bañarte, lavar tu ropa y muchas u otras veces ni siquiera vas a poder recibir comida. Te la van a ofrecer en ese sitio o puede ser en otro lugar, pero literalmente, mira, aquí están las direcciones donde vas a poder, mira, para hombres solteros y personas, mujeres solteras que presentan personas en estos lugares que están, mira, en Nueva York le están dando hasta la dirección donde van a ir. Familias con hijos, mujeres embarazadas, aquí está otra dirección. Las comidas, incluso aquí lo dice, ¿qué son los centros drop-in? Los centros drop-in no ofrecen camas para dormir, pero sí un espacio donde uno puede duchar, lavar ropa y recibir ayuda de un administrador, en el caso abierto todos los días. No son sitios de refugio. ¿Qué pasa con esto? Los refugios se diseñaron en Estados Unidos literalmente para las personas de la calle, la gente que eran homeless, que no podían tener o no podían pagar un sitio. Entonces, estos sitios lo que te dan es una cama para dormir durante la noche. Y de puedes hecho, entrar según el orden de llegada. El orden de llegada. Y hay una hora en específico. Y como se dieron cuenta, hay centros para mujeres, hay centros para hombres, hay centros para familias. Y es solo para medio establecerte. No es que vas a vivir ahí. Eso no es para vivir. Eso es para que tú duermas, te refugies, te laves y arranques. Esos son Por eso se llaman refugios. Refugios. Son temporales. No cuestan dinero. Necesitas una identificación, por lo que puedes leer, necesitas una identificación con una imagen desde tu país para poder ingresar. Y tienes que llegar de forma física. No es que vas a pedir online como que fuera un hotel. Mira, necesito un refugio. No. Tienes que estar de forma física en ese lugar al momento de querer entrar. De que abran, porque esa es otra cosa. Y sobre todo ahorita que viene el frío, presten mucha atención en la temporada en la que vienen también, porque eso tiene mucho que ver. Para aquellos que vienen sin su documentación, sin alguien que les va a tender la mano para recibirlos y vienen como esos casos, pues lamentablemente cuando viene el frío, esos albergues o refugios se ponen más full porque no solamente son las personas que vienen así, sino también son los indigentes o los homeless. Entonces va a haber más demanda y ustedes tienen que entonces ver bien qué es lo que van a hacer con su vida. Ahora, las cosas que deberíamos decirle a aquellos que vienen ya con sus papeles y sus cosas, pues ya se lo hemos dicho en el caso de otros en vivo. Traigan toda su documentación, hagan las cosas bien, no se endeuden de primero, porque obviamente sabemos que el que ya viene con sus papeles, ya viene con su dinero, viene como como dice uno en otro son, pero también hay cosas que no debes hacer. Sí. ¿Ves? Entonces, no es solamente para los que vienen ilegales que cruzaron y no sé qué, no, también es para los que vienen en un avión tranquilito con su dinero, que para aguantarse un mes. ¿Qué no debes hacer? Que lamentablemente en el en vivo pasado lo hablamos con los muchachos. No se metan en el primer apartamento que está súper caro. Exacto. Vean bien dónde se van a meter. Exacto, son cosas que le estamos dando como consejo. Ahora, las personas que están llegando y están solicitando asilo, no les están dando la información completa. Porque la mayoría creen que el solicitar asilo es gratis o es que lleva una ayuda del gobierno. Nada más alejado de la realidad. El proceso de asilo no es gratis. Y es más, les voy a dar las tarifas. Aquí se las voy a poner ya las voy a poner para que las vean. Las tarifas de los abogados cuando empiezan un proceso de asilo. Aquí está. Asilo, porque eso es lo que más todo el mundo está pidiendo. Asilo, petición de asilo afirmativo en proceso de deportación, $8,500. Petición de asilo en proceso de deportación o remoción, $9,800. Petición de asilo derivada para familias simples, $2,100. Petición de asilo derivada para familias complejas, $4,800. Petición de residencia por asilo, $3,000 y así sucesivamente. Mira, petición de residencia para asilo por niño, $2,400 y así se va. Señores, no es gratis. Que nada es gratis aquí en los Estados Unidos. Nada es gratis. Sáquense ese chip cuando vengan para acá. Que están llegando y están diciendo, no, es que allá te van a ayudar, que te van a dar asilo. El asilo es algo el asilo político es un proceso migratorio que lleva tiempo y lo más importante es que tú tienes que demostrar
que lo que a ti te están haciendo es persecución política. Me refiero que un partido político estaba, o tú estabas en contra de un partido político y te estaban persiguiendo, te estaban amenazando, te querían matar. No sé, por tener una pancarta, una gorrita de un partido político, te corlearon, te corretearon, te hicieron hostigamiento, todo ese tipo de cosas. Asilo político no se pide porque me atracaban, porque me robaban, porque unos malandros me extorsionaban, o unos delincuentes en el caso de otros países. Eso no es asilo político. No, porque la persona me golpeaba allá y yo me sentía incómoda, pero esa persona no pertenecía a ningún partido político. No, entonces no es asilo. No, que me extorsionaban unos malandros. Tampoco es asilo. Y tienen que asesorarse muy bien y eso es lo que cuesta. Y eso es lo que cuesta dinero, señores. Eso es un dineral. Es más, inclusive hasta los lugares donde ayudan a las personas, donde las ayudan, los centros de ayuda, te cobran, te piden una ayuda y las ayudas pueden ser desde 1.200 hasta 1.000. Bueno, en los tiempos que nosotros llegamos eran 1.000 y pico, 2.000. Ahorita son... Oh, sí, como las asociaciones para ayudarte a crear eso. O sea, que había abogados, pero entonces ellos hacían como asociaciones sin fines de lucro y entonces te ayudaban a hacer todo el proceso. Que en Miami eran las iglesias. Había unas iglesias en Miami que ayudaban a hacer la solicitud de asilo. Y eso te puede, obviamente no era gratis. No, que pagarlo. Eso en el 2015 era hasta $3,000, $4,000. Ahora con la inflación, con los costos, ya vieron lo que cobra un abogado. Porque es que todo lo de inmigración ha subido. El hacerse una residencia, el sacar un permiso de trabajo, el sacar cualquier documento ahorita aquí en los Estados Unidos ha aumentado mucho. Mucho, mucho. Entonces, como los trámites y procesos, como este es un video que se llama Lo que no debes hacer. Los trámites, obviamente todos los que han empezado estos trámites, todas las personas que han estado aquí durante años, saben que la persona que está recién llegada, que acaba de llegar hace poquito, y empieza a postear que ya estoy aquí, que estoy trabajando en esto, todos nosotros sabemos que tú estás haciendo lo ilegal. Es ilegalmente. Y estás violando la ley, y eso lo está viendo migración, y el momento que te toque tu caso de solicitud de asilo, inclusive mira, si el día de mañana no, que tú estás aquí ilegal, pero tú quieres arreglar papeles, casándote o por solicitud de un familiar, X y Y, una vía, cuando vayas a esa cita con el oficial de migración, él va a decir, mira, pero tú en tal fecha tú posteaste esto, que tú estabas trabajando, que tú estabas trabajando en construcción, que tú estabas trabajando en no sé qué, porque son tan ilusos que inclusive hasta postean cuánto ganan. No, yo gano 1.300 a la semana. Hijo, tú tienes un mes que entraste, todo el mundo sabe que tú no puedes estar trabajando porque los procesos de solicitud de permiso de trabajo tardan meses y años. Largo. Pueden pasar años antes que te llegue, un año por lo menos que te llegue el permiso de trabajo. 8 meses, 9 meses. Todo el mundo sabe que estás haciendo algo ilegal. Entonces, si tú vienes con la mentalidad de que vas a trabajar ilegal, ok, no hay problema. Perfecto, estás trabajando ilegal. No te estoy diciendo que lo hagas. Obviamente no, porque el trabajar ilegal es bastante rudo. Te lo puede decir una persona. Pregúntale a cualquier persona que esté viviendo en Estados Unidos de forma ilegal durante años. Te va a decir que eso no es nada fácil. Sin meter las coacciones que eso conlleva. Las carencias que eso conlleva. El trabajo forzado que eso conlleva. Entonces, estás echando de perder tu propio caso de asilo. O tu propio futuro migratorio. Te lo estás echando a perder. Así que mi otro consejo que yo diría que no deberías hacer cuando llegues a Estados Unidos. Mira, no postees nada en redes sociales. Aléjate de las redes sociales por un rato, ¿verdad? De verdad, mira, si quieres comunicar con tu familia lo que tú te compraste porque estabas ayudando a alguien y esa persona te recompensó con algo. Y es un zapatico, una ropita, mándalo por WhatsApp a tu familia directa. Pero no lo pongas en Facebook, no lo pongas en Instagram, no lo pongas en TikTok. Por favor, porque te estás echando tú la grama ahí, como que mira, estoy trabajando. Eso es ilegal. No hagas eso. No hagas aquello. Hemos visto videos. Hemos visto que, Dios mío. Otro caso, señores. No puedes beber en la vía pública. En Estados Unidos, en casi ningún estado se permite beber en vías públicas o en ambientes abiertos públicos. En Savannah, Georgia. Solo en Savannah, Georgia. Por ahora hemos sabido. Otro estado. Pero Miami, solamente en temporadas. En temporadas y ahí. Y ahí. Como en esa parte donde está frente al río. Pero ahí. No te embriagues. Porque si te embriagas va a ser peor. ¿Por qué? Aparte de que las multas por agarrarte tomado, inclusive con una botella destapada allí en tu dentro carro, del vehículo, suba preso. Eso, las multas son, y te pueden quitar la licencia. Te pueden quitar la licencia de una, señores.
Por mucho tiempo. Por algo ustedes no ven a nadie bebiendo en las calles de Estados Unidos a cada rato. O sea, ni no en beban, fiestas, no. ni hacer ese tipo de ¿Bebiste? cosas. Llamen No. Uber. Eso es locales. Hay bares, hay locales, la mayoría de la gente pide un Uber para ir a beber. Pero si tú ves a alguien que esté en una vía pública, sea una playa, sea un malecón, sea una plaza, y está bebiendo, lo está haciendo de forma ilegal y esta persona tiene un altísimo porcentaje de que se lo lleven preso o termine el día mal. O puede que tú digas, no, yo tal día bebí y no me pasó nada. Después fui y bebí otro día y no me pasó nada. Pero, hermano, las estadísticas están en tu contra. En cualquier momento alguien te denuncia, están bebiendo alcohol en la vía pública y... Porque este es el país de la denuncia. Aquí la gente no le tiembla el pulso para denunciarte. Sí. El que está creyendo que no lo van a denunciar, vaya bajándose la nube porque sí te pueden denunciar. Y no te extrañe que un día te toquen la puerta. Buenas tardes, la policía. Porque O sea, sucede. no beban en la vía pública, para eso está su casa. Ahora, por favor, un consejito. Vamos a la parte de cuando van a rentar, porque siempre es así. Cuando ustedes llegan a Estados Unidos y alguien les proporciona un hábitat, un cuarto, un lugar donde dormir, no se queden ahí mucho tiempo. Porque nosotros tenemos un concepto de ayuda. En Estados Unidos hay un concepto muy distinto al de ayuda de Latinoamérica. Muy distinto. En Latinoamérica nosotros decimos, o en nuestro país nosotros decimos, te voy a ayudar, es que te puedes quedar en mi casa, no me des nada, vive ahí, porque tú eres familia mía, primo, sobrino. Aquí la cultura es distinta. Inclusive el hispano que tiene aquí años ya lo ha internalizado, ya lo ha consumido, lo ha hecho propio, esa costumbre. Porque económicamente no es viable tener una persona gratis en la casa. No. Porque cuesta dinero. Esa persona va a consumir agua, esa persona va a consumir luz, esa persona va a consumir tu internet, esa persona va a consumir tus papeles periódicos, tu servilleta, todo lo que está en la casa, y eso cuesta dinero. Y si tú no estás aportando, obviamente, al poco tiempo, ya vas a causar un problema y te van a querer echar de la casa. Y a diferencia de tu país o nuestros países, cuando dicen, yo no me voy de aquí porque yo soy tu primo, tu familia, aquí llaman a la policía y te vas porque te vas. No hay pataleo. Entonces, procuren cuando llegar aquí conseguir un lugar donde rentar, un cuartico rápido, a los pocos meses. Si te dieron la oportunidad de quedarse, mira, vale, quédate aquí 3 meses. Aprovecha de ahorrar. Aprovecha de ahorrar. Para Si te que dan te el vayas. chance de quedarte en una casa, por favor ahorra y renta un cuartico. Pórtate bien. No hagas lo que no te están pidiendo que hagas en un cuarto que no es tuyo, en una casa que no es tuya, porque aquí sí los echan a la calle rapidito. Sí, rápido. Rapidito. Aquí es muy difícil que dures mucho tiempo. Otra. ¿Qué más le podemos decir, señores? Que muchas cosas que no deberían estar haciendo, pero es que están haciendo demasiado, que a veces... Esto del... Si nos vamos por deberíamos estar hablando de la parte legal, pero nosotros somos abogados. Exacto. Nosotros Nosotros bajo estamos- nuestra bajo nuestra- experiencia y las cosas que hemos visto que están haciendo mucho, que están llegando, y no es por cuestión de que no, es que ellos están ahí, ya se creen que son los dueños de Estados Unidos, no. Es que lamentablemente si estamos aquí, muchos, por mucho tiempo, sabemos lo que... Los procesos que eso los conlleva. procesos que eso lleva, y además de eso, lo que ya hemos aprendido, mira, lamentablemente había que sacar, por ejemplo, la licencia. Hemos visto que más de una persona, tú no tenías licencia, no, es que yo no podía, pero sí se puede. O sea, son cosas que tú debes estar buscando información, no se queden como que, no, pero yo vi que en una muchacha subió un video que ella estaba ya en Nueva York y ella estaba trabajando. Ajá, sí, pero tú no sabes bajo qué circunstancias estaba trabajando ella. Entonces, mira, otra anécdota que le podemos decir o experiencia que uno puede decir con respecto a la parte laboral es que, perdón, que tengo gases, no sé por qué. Se me fue la idea. Disculpen, pero es que estaba... Mira, pero ya como son las 8:30, pudiéramos empezar a leer si quieres porque ya mensajes. terminamos con lo que teníamos por ahí, ¿verdad? Creo que sí. A ver, ¿quiénes están por aquí? Ya, déjame ir cerrando unas cositas aquí porque tengo tantas cosas abiertas que la verdad... Sí. Sí, porque inclusive ya iba a mostrarles un video también, pero ya me acordé que no hay audio, no sé por qué el audio no está funcionando en la Sí, parte está bien raro. Me imagino, no sé si es porque está súper extrema la cosa. Bien. Yo espero, ¿dónde está mi amigo Javier por ahí? Yo espero que le estén dando like al en vivo para que, si hay 14, diría Javier, porque hay 8 likes nada más, deben darle like al video. Yo también estoy atento, dice Javier.
Claro, ¿dónde está mi amigo Javier? Tienen que darle like todos para que puedan estar YouTube promocionando ese video y que todos los que vengan pues sepan qué es lo que tienen que hacer, sepan qué es lo que deben, por supuesto, estar pendientes para no incumplir como las leyes. Lo primero o sea, que no deben hacer es romper las leyes. Es lo primero que no deben hacer. ¿Por qué? Porque, señores, recuerden que Estados Unidos es un país libre, sí, pero también la libertad, o sea, tu libertad comienza cuando el del otro comienza su responsabilidad. O sea, una cosa lleva a la otra. Deben ser bien responsables para que puedan como recibir esa libertad, porque de nada vale. Sí, con respecto a eso también les quería decir algo. Era que cuando uno anda sin licencia aquí, eso me acuerdo ahorita, y no tienes licencia, y te van a decir, no, pero es que yo sí puedo manejar porque a mí me emplacan mi carro, que un amigo me hizo el favor. Señores, cuando ustedes piden favores en Estados Unidos, ustedes están exponiendo literalmente su vida a manos de alguien que ustedes no conocen, que ustedes creen conocer, pero que a la vez esa persona te puede estar echando un carro que tú no tienes idea. Literalmente esa persona el día de mañana dice, mira, yo no quiero que uses más mi licencia, que uses más mi placa. Y te la quita y tú vas a perder el carro, vas a perder la moto, lo que te hayas comprado. Esa persona te puede decir, mira, yo necesito que si tú quieres que yo te emplaque el carro, me des tanto de mensual. Y si no, no te emplaco nada. O sea, literalmente tu carro, el que tú te compres, pertenece a esa persona. Porque la placa aquí es personalizada, pertenece al dueño de la que hizo el registro. ¿Entiendes? Entonces tu carro, la moto que tú estás manejando, si tú no tienes licencia, le pertenece a otra persona que en cualquier momento, en el momento que se moleste contigo, te va solamente con levantar el teléfono y decir, me robaron mi carro o me quitaron mi placa, te va a dejar a pie. Te vas a quedar apatica. Entonces es como contraproducente. No se crean que es tan fácil así como uno lo piensa. Sí tiene, papá, porque los chicos están haciendo bastantes preguntas con respecto a que... No, algo pasó con el link. Creo que era porque yo no estaba en esta dirección. Déjame, lo estoy tratando de resolver, chicos. Ya. Sí, pero puedo ir leyendo sí, por lo menos. Sí, yo voy a ir leyendo muchachos. por lo menos para darle su saludo porque tiene rato. Por aquí tempranito empezando, inclusive antes de comenzar, estaba Noraida Martínez Rodríguez, que diciéndonos que nos veía todos los días y que le gustaban mucho nuestros videos. Y luego obviamente llegó nuestra amiga Irina, que sí se veía, porque obviamente no sé por qué comenzamos con mal audio, no se escuchaba. Ok, pero vamos a empezar con Eduardo Chirino. Eduardo Chirino nos tiene una pregunta. Bueno, cuando hablas de robo de identidad, ¿hablamos de algún documento en específico como el Mickey, como llaman en algunos estados? Sí, el Mickey, el famoso Mickey. Cuidado con el Mickey Mouse porque eso puede salir, esa jugada puede salir malota, pero malota. Tengan cuidado con esos famosos Mickey porque si los agarra migración o los agarra la ley, no le cuento la triste historia. ¿Sí lo puedes arreglar? Sí. Y tratando ya de bajar un poquito la... Ya, porque aquí le tenés esa computadora así, super full. Está saturada la computadora en este momento porque como estamos transmitiendo por Facebook, por Chevrolet y por el portal, los tres al mismo tiempo. Por eso es que yo creo que por eso es que no se estaba afectó lo del escuchando. audio, sí, como que el audio. Mil disculpas. Ok, seguimos entonces con Irina, Ellen, estamos haciendo aquí. Ellen, ¿qué? Si quieres leerlo, yo lo pongo para que los chicos lo vayan viendo. Sí, ya va, porque es que desde arriba estaba... Noraida, ¿por dónde? Ya. No, viene Eliseo Reynoso. Ahí dice, buenos días, disculpen por esta forma de contactarlo, pero el tiempo no me deja la opción. Sé que este mensaje les sorprenderá ya que no nos conocemos, pero la gracia de Dios me ha dirigido a ustedes. Me gustaría que leyeran mi mensaje cuidadosamente. Déjame ver qué más dice aquí. Ay, sí es. Pero es que se recortó porque el chat creo que no tiene más caracteres. No, pero sabes que te saltaste uno que dice, amigos, aquí en el Bronx, este es Helen desde Nueva York. No, ese estaba más arriba. Sí, déjame leer esto, que están arriba. Dice, amigos, aquí en el Bronx están llegando buses y buses con muchos inmigrantes. Entonces ella le pregunta a Irene y a Fernanda que por qué no se vienen ellas. Tan linda. Y Fernanda dice, acá con mi marido Lucas, prestando mucha atención a las recomendaciones. Saludos a todos de parte de mi marido también. Esa es Fernanda, nuestra amiga, tan linda. Ah, sí, Helen. ¿Dónde está el mensaje que mandó el...?
Eliseo, creo. Y luego Fernanda, hola, Helen querida, ¿qué más quisiéramos? Pero el turno para terminar el trámite acá en Argentina, porque recuerden que Fernanda es de Argentina, es para dentro de un año. Entonces, yo sé que esta gente, por ejemplo, que tarda más de un año para conseguir sus papeles, debe estar pendiente de lo que deben y no deben hacer al llegar a los Estados Unidos. Sí, la verdad que se me han perdido varios mensajes. Sí, de hecho por aquí, Ángela Pérez Maza, no sé si ya tenías ese por ahí. Estoy buscando a Ángeles. Aquí está. Mi pregunta después o No, durante el programa ella- puedo hacerla para que nos quedemos. Sí, claro. Sí, no, pero ella al principio dijo, hola, feliz y bendecida noche, gracias por tomarse el tiempo. Estoy en un proceso de irme a North Carolina y enseñar. El programa me permite llevar a mi esposo y a mis hijos. Claro, haz la pregunta aquí. Este es el momento. Aquí Sí, estamos claro, para responder lo que Helen, sea. en eso estamos, no es tan fácil para nosotros. Así nomás no nos dan la visa. Irina, que recuerden que Irina está en Perú y también está bastante largo el proceso. Para aquí más mi pregunta después durante el programa puedo hacer. Ok, esa. No, bueno, Ángel. O sea, hazla para ver que cuando quede en la lista hasta Exacto, abajo y nosotros nosotros la leemos. vamos leyendo. Ve redactando porque me imagino que la pregunta es larga. Ok, luego, ¿sigue leyendo por allá? Aquí dice bienvenido dice Irina, Ángel Pérez, gracias, Maza, saludando la bienvenida Juan Carlos Martínez. Hello brother and sister is in tune. Sí, lo escribí. Ese es mi hermano, bienvenido hermanito Juan Carlos, Sí, mi hermano sí, está como viendo el que- en vivo. Mi cuñada. Mi hermano está viendo el en vivo desde Venezuela. Saludo a la gente de Venezuela y de Casanay, mi pueblito. Ángela Pérez de Colombia, bienvenido Juan Carlos. Estoy tratando de rentar casa, ¿cómo hago? Dice Robinson Soriano, estoy tratando de rentar casa allá, ¿cómo hago? Aquí los Robinson viene video. Sí, ya estamos preparando un video, Estamos pero preparando el video de renta. estamos preparando un video, les voy a decir, de apartamentos por ahora. Pero Aquí. vamos a hacer uno de casa próximamente. Ya nuestra amiga Claudia, que es una de nuestras realtor muy, muy reconocidas aquí también, que ya de hecho hemos hecho video con ella, nos contactamos y vamos a hacer un video próximamente también para alquilar casas y para comprar casas, que hay unos precios por ahí bastante... Bueno. Buenos. Están bastante buenos los precios. Por acá nos saludó. Ay, se me fue Ángela. Hola, buenas noches a todos. Saludos de parte de mi familia Bertino. Somos de Buenos Aires. Ay, bienvenido. Bien, Ángela, ay, creo me que Ángela es la primera vez que ha estado. Ángela siempre ha estado Sí. aquí. Ha venido varias veces. Aquí creo que ya llegó la pregunta de Ángela Pérez. Mi pregunta, listo. Llegamos. Toca rentar primero, pero en el proceso, lo que dura el programa, uno no puede buscar algo más fijo y aspirar a quedarse. Sí. Ahora, independientemente de que... Recuerda que nosotros no somos abogados para empezar por ahí, ni somos realtor. Pero sí hemos tenido asesoría de algún otro modo con esa persona. Y sabemos. bueno. Entonces, ¿ya pusiste la pregunta? Sí, mi pregunta, Ok. listo, vuelvo a repetirla. Ujú. Llegamos, toca rentar primero, Ok. pero en el proceso de lo que dura el programa, uno puede buscar algo más fijo y aspirar a quedarse. Completamente. Claro. Acuérdense que ustedes lo que necesitan es tener un estatus legal. Ujú. Si tú vienes con un estatus legal, o sea, tú vienes con un programa de trabajo, tu marido automáticamente ya puede empezar a hacer el proceso de solicitud de permisos de trabajo Exacto. y buscar algo más fijo y quedarse. O sea, no. Pero acuérdense, hay que iniciar el proceso. Hay que iniciar el proceso desde No, desde no es que que vamos llegue. a llegar y tú... Para comprar casa, ya que yo sé que esto se sale un poquito, pero para comprar casa, ya aquí tú como residente necesitas 2 años de declaración de taxes. Así que, empezando, tú puedes rentar una casa y luego, eso sí lo vas a hacer tú, como que, ok, llegamos Aquiles y yo, rentamos por los 2 primeros años y durante esos 2 primeros años que rentamos, hicimos los taxes en pareja, porque siempre es lo mejor, recuerden, sobre todo si ustedes tienen sus hijos, no es que Aquiles declaró por allá, yo declaré por aquí, él metió un hijo por allá o yo otra hija Sí, por acá, no. Esa Lo práctica mejor, tampoco la hagan. sí. Esa práctica Esa tampoco. parte no la hagan tampoco ya cuando les toque declarar. Entonces, pasaron esos 2 años, tenemos 2 años de taxes y ahí tú puedes empezar a recolectar todos los requisitos para poder comprar tu casa. Mira, déjeme darles un consejito. Ahorita que estamos en vivo aquí. Voy a poner un poquito de pantalla grande. Consejito.
El sistema de vida americano, pues, el sistema político, económico de este país está diseñado para que tú dependas del capitalismo y del trabajo y de tus beneficios. ¿Por qué? Si tú no tienes un permiso de trabajo, tú no vas a obtener un social. Si tú no tienes un Social Security, no vas a poder optar por los beneficios de gobierno, o sea, mientras sea seguros, hospitales y ese tipo de cosas. Puedes sacar un tax ID, pero no es literalmente lo mismo. Sin Tienes un que permiso de declarar. trabajo ni un social, no vas a poder aplicar para trabajos como fábricas, plantas, Walmart, Target, ese tipo de cosas más legales, donde los trabajos son un poquito más llevaderos. No vas a poder aplicar. Segundo, si no tienes trabajos como ese tipo, no vas a poder crear un sistema crediticio, una línea crediticia, que es lo que te pide aquí todo el mundo para rentar, para comprar, rentar casa, comprar carro. Activar inclusive para hacer Uber y Lyft, que ya se los dije. Si usted no tiene una licencia, obviamente si tú no tienes el Social Security, tú no puedes sacar una licencia de conducir una vez hayas pasado el examen, que también cuesta dinero. No vas a poder hacer todo eso si tú no tienes. Entonces, el sistema americano está diseñado para que tú te metas en el carril. Si tú quieres tener una vida normal aquí en Estados Unidos, una vida llevadera, una vida más fructífera, tienes que hacerlo por la vía legal. Porque inclusive te lo pudiera, y vuelvo a repetir, pregúntale a cualquier persona que tenga años aquí de ilegal. Esas personas que están ilegales, que usted lo ve que tienen dinero, que sacan casas, que sacan carros, les hemos demostrado, es porque dependen de un tercero, les haga el favor, sea un hermano, sea un familiar, sea un hijo, que registre la compañía, que saque los carros, que haga el favor. Pero no todos tienen esa ventaja. No todos tienen esa ventajita. ¿Entienden? Entonces, si tú te vienes, estás decidido a quedarte ilegal en Estados Unidos, recuerda que vas a conseguir los trabajos más fuertes, los más rudos, los más cansones. No vas a poder inclusive decir, voy a ahorrar, porque ahorita inclusive la inflación aquí está, voy a ahorrar para retirarme algún día en mi país. Aquí es dificilísimo ahorrar y puedes buscar las estadísticas. Las estadísticas dicen que casi que el 80% de la población americana, o 70%, no sé, no recuerdo bien, no tienen ni siquiera $1,000 ahorrados en la cuenta. ¿Por qué? Porque nadie tiene un plan. Y lastimosamente, los trabajos de forma ilegal a veces te pagan bien y a veces te pagan mal, o depende de donde tú vivas, te va a alcanzar o a veces no. ¿Entiendes? Inclusive en las ciudades santuario, que son las más grandes, podrá ser Nueva York, hay gente que dice que yo me gano 1,300 en Nueva York. Papá, déjeme decirte, y una vez y no me va a desmentir mi amiga Helen, $1,300 semanales en Nueva York no es nada. Nada. Eso de bromita te va a alcanzar para medio pagar la renta, para medio comer y para medio vivir, pero que vas a tener una vida próspera, que vas a poder tener una casota, que te vas a mudar, que te vas a ir de vacaciones, que te vas a... No. O sea, si tú estás consciente de que tú vas a vivir ilegal y tú estás de acuerdo en pasar todas las vicisitudes que vive una persona ilegal, ok, perfecto. Bien, haga lo que usted tenga que hacer. Usted es mayor de edad y tiene cédula. Tiene cédula tiene o cédula ID, y tiene ID, pero no sería mi consejo hacerlo de forma ilegal. Traten de conseguir la vía legal para todo. Bien, con respecto a eso de que conseguir las cosas legales, sigue la amiga Ángela, ¿te acuerdas que ella nos había escrito? Nos quedamos por Ángela, ok. Después viene Robinson Soriano, mándenme su número. Robinson, entregar los números en redes sociales es peligroso. Sí, Por eso comuníquese con nosotros por Instagram. Nos pueden mandar por Instagram directos y ahí nosotros le respondemos a Ritmos del Mundo. Nosotros... Eso es algo que inclusive vas a aprender cuando estés aquí. Si ya estás aquí, nadie te da el número directo. Por eso es que la gente no va, porque eso conlleva que puede pasar muchos detalles legales que no queremos caer en ese círculo, pero la verdad no pidas el número porque muy poca gente te lo va a dar. Ni siquiera, y menos los que estamos en las redes sociales, porque eso es exponerse. Mándenos mensajes directos por el Facebook, por Escríbanos por el Facebook, por el Instagram, inclusive por aquí por el YouTube, pero obviamente no vamos a poder chatear en el momento, para eso hacemos estos en vivo, pero sí les respondemos, porque tratamos de sacar siempre el momento para responderles. Claro. Y la mejor manera de hacerlo más directo es aquí en los en vivos, porque es algo como que ustedes escriben y nosotros inmediatamente respondemos. Y mil disculpas, pero me disculpa, sí, tenemos no es que somos antipáticos. No, para nada. Pero es que nosotros tenemos que cuidar nuestra seguridad, tenemos hijas. Exacto. Y aquí eso es delicado. Aquí espero que entiendan y no se molesten. Voy a leer Noraida Martínez Rodríguez. Me quiero mudar para diciembre, no conozco nada de rally, solo lo que veo de ustedes, necesito consejos, por favor. Pregunte, es el momento. Pero por supuesto, vea todos los videos porque tenemos muchísimos videos de rally. De hecho, ahorita
Estamos, ya yo empecé, por cierto, lo grabo. Si nos siguen por las redes sociales, especialmente Instagram y Facebook, y vieron nuestras historias del sábado, andábamos ¿dónde? Grabando videos. Uno era, vamos a ver si alguien responde por ahí, uno era de la renta y el otro era de una tienda. Y ya el de la renta, yo lo estoy editando, que va a salir la semana que viene. Y yo estoy haciendo el de la tienda, que también es para ayudarnos. No crean que es una tienda que nosotros fuimos a... No, es tienda que vende baraticos para que ustedes después vayan a comprar. Ok, seguimos. Aquí dice Robinson Soriano del Realto. Del Realto. Me imagino que Robinson por un... mándeme su número. El número del Realto, claro que sí. Y nosotros no, el de nosotros no podemos. No. El de Realto está en el video. Ahí está, en el video, el último video donde aparece nuestra amiga Claudia. Ahí está. Obviamente a futuro le vamos a entregar otras amigas que estamos tratando de cuadrar con ella para ver si nos permite también publicitarla con ustedes. Sí, porque tenemos otra amiga Realto otra amiga también. Realto, está muy buena también. También es muy buena. Ok, dice Fernanda, hola Brenda, otra argentina en esta bella comunidad. Ay, tan linda, sí, porque es que acuérdate que está la otra por allá. Ángela Pérez Maza dice, eso vi en su video, súper la info. Ok. Gracias, de todas formas, para eso lo hacemos, para que ustedes lo disfruten y puedan saber un poquito más. Ángela Maza, el programa dirá. Porque acuérdate que yo vine por un programa de educación. Sí, claro. Después que una chica que no escuchaba bien, pero yo pregunté, los demás me dijeron que se escuchaba buenísimo. Se escucha abajo, dice... No, pero ya yo les estuve escribiendo y los demás dijeron que se escuchaba bien. Yanelis Cabrera. Amor, si llegaste cuando empezó el video, tenían problemas de audio, porque recuerdo que estamos transmitiendo por 3 lugares pero yo ahorita al mismo tiempo. Es mi primera vez haciéndolo en 3 plataformas al mismo tiempo. O sea, 2 plataformas literalmente, pero en 2 canales más Facebook. O sea, en vivo. Así que la pobre computadora mía está al máximo. Sí, mira, ahí las chicas dijeron que se escuchaba súper. ¿Cómo se escucha ahora? Dice... tú respondiste. Sí, pasa eso, porque esa era yo interactuando con ella. Ángela, espera, yo aspiro todo legal. A todo legal. Muy bien. Sería lo mejor y la verdad es que vas a sentir la diferencia. Y sigue con el siguiente porque aquí les voy a dar yo un dato a ella. Ángela Pérez, mostrar mis fuertes y poder trabajar legal de docente, que es lo que soy. Pues Ángela Pérez Maza, déjame decirte, mi corazón, que después que tú tengas ese programa, que aunque dure 5 años, yo estoy segura que si tú buscas la manera de que se extienda, o al contrario, de que te quedes ya aquí permanentemente de docente, no te va a faltar trabajo, porque aquí hay un déficit de docentes, en especial en North Carolina, en todos los Estados Unidos, pero en North Carolina y en Sur Carolina, que tenemos otra amiguita que se acaba de venir también de Colombia, el déficit es enorme, y déjame decirte que vas a tener, y trabajar con el gobierno definitivamente tiene sus ventajas. Así que, dice Yanelis Cabrera, ¿puede rentar sin tener historial de renta? Es que voy allá ahora mismo, estoy en Cuba, no tengo historial de nada. Sí se puede, mi corazón. Lo único es que cuando, obviamente ellos van a preguntarte, mira, tú vas a rentar, pero tú no tienes, por ejemplo, un historial. Pero entonces ellos, para cubrirse las espaldas, ¿qué hacen ellos? Te piden estados de cuenta para saber que tú tienes dinero ahí como para pagar. Te piden si tienes obviamente la constancia de trabajo y tus ingresos de que vas a ganar el dinero para pagarle, y por lo general entonces ahí es cuando las personas de la renta te piden 1 mes o más de depósito, porque de eso depende, depende de tu historial de renta o de tu historial crediticio. Ellos te piden o 1 mes de renta o $300 o 500, depende de eso mucho, pero sí se puede rentar. Nosotros rentamos obviamente al principio sin ningún historial, te piden como tus documentos que tengas, pues, y obviamente las cuentas. Dice Yaneli, ahora sí se escucha bien. El supermercado es Aldi, dice. Sí. Irina, sí. No. El supermercado que fuimos es una tienda de... Una tienda de productos... De productos que devuelven de Amazon. Hay unas tiendas aquí ayer. Después ya van a ver ese video. Noraida dice, les he escrito por Instagram, pero no me han respondido. No puede ser porque nosotros respondemos. Qué raro. Ya vamos a ver. Te lo puede decir Ángela Pérez Maza, que nos escribió hace poquito y le respondimos. Ya le respondimos, raro. Si quieres, aprovecha de dejar tu Exacto, aprovecha aquí y pregúntanos, mi corazón. Y 1000 disculpas si no te hemos respondido. Sí, es bien raro. Porque nosotros siempre tratamos de revisar por lo menos la noche. ¿Cómo se llama? Irina no. Yanelis Cabrera. Voy a revisar aquí el Instagram, porque es que también nos llegan tantos mensajes.
Pero aquí yo no veo ninguna prima en general. ¿Verdad? Revisa a ver, porque es raro. Ay, debe ser esta. No, pero aquí eso, no sé si más. Vamos a tener que un día de esto cuadrar, empezar a hacer videollamadas otra vez para que la gente haga sus preguntas más Sí. rápido, porque la verdad... ¿Será esta que dice Jack Cari Rivas? No. Me encantan tus aquí- cabellos. Aquí no... aquí no escribe Helen, dice, si créanle a mi amigo Aquiles, antes de la pandemia yo ganaba $900 a la semana trabajando al mismo lugar por 10 años. Lo cerraron y ya, Aquiles tiene razón, no es fácil ahorrar. Ujú. Sí. ¿Por qué lo decimos? Porque hay mucha gente que dice, hace poquito vi una persona que publicó, es que yo estoy ganando 1.300 aquí en Nueva York, la estoy rompiendo. Y dije entre mí, ¿será porque no estás rentando? ¿Será porque no estás pagando renta y acabas de llegar y estás viviendo un refugio de esto donde vas y vienes y te están ocupando? No, mi amor. 1.300 en Nueva York no es suficiente para vivir, y menos si estás viviendo sola, si tienes niños, eso no te va a alcanzar ni pero para nada. Eso no te va a alcanzar en Nueva York, no. Muy difícil. Y para otros estados ganarse 1.300 a la semana es mucho más difícil. Y te aseguro que si no te controlas, como hemos dicho aquí en nuestro en vivo, no tienes control de gastos económicos, se va a ir pero como el agua. Amiga Yanelis Cabrera, aprovecha de hacernos tus preguntas aquí, porque la verdad yo aquí en Oh, ya lo vi, mira, ya dijo aquí. Bueno, voy a leerlo de Helen. Ajá, ay, perdón. Aquí dice Helen, aquí piden 3 meses de renta con buen crédito. Eso es Nueva York. Ese es en Nueva Eso es York. Nueva York. Para la persona que preguntó. que Aquí si te piden. pueden pedir un mes y Un mes. medio, todo depende. Todo si depende. tienes, depende de tu crédito, pero imagínate, 3 meses de Pero renta. si vienes llegando, nuestra recomendación es alquilar un cuarto. Primero. Si vienen, Un exacto, si cuartico, vienes solo. Si vienes Ahora, sola vienen o alquila un cuarto. Pueden estar desde los 500 hasta $900 Sí. dependiendo del cuarto y donde y el los que sitio y rentan. la ubicación y todo. Después dice Noraida, ¿qué zona me recomienda? Soy manicurista. ¿No fue de la que preguntó por Instagram que si podías ir a Charlo o algo así? Yo creo que nosotros le respondimos, ¿no? Noraida Martínez. Porque es manicurista. Ajá. Alguien también nos preguntó que era manicurista. Es que nos preguntan Nos tanto y preguntan mil tanto, la disculpas. verdad, mil disculpas, Pero la es que verdad. nos han preguntado. Yo recuerdo que alguien sí preguntó que. Y creo que a esa sí no le respondí, pero esta no es la misma de Yaneli, esta es otra. Mira, aquí hay mucha como mucha opción de trabajar. Como Aquí manicurista. vas a encontrar como manicurista. Sí, pero creo que manicurista tienes que tener un certificado, ¿no? Exacto, pero Tienes aquí que sacar un tienes que certificado sacar aquí como una licencia para trabajar. para trabajar de Claro, manicurista. saben, pueden en su casa empezar, no lo dije yo. Sí, de repente, Pero- sí, unas amistades llegan a Y tu casa tú le hiciste las ay, uñas, mira, pues. amiga, yo te puedo hacer el favor, te puedo hacer las Exacto. uñitas, tú sabes. Y Y esa amiga entonces ella te regala algo. te regala algo, ¿no? Pero para hacerlo ya en un local como tal o que tú montes O una trabajar cosa así, en un local, tienes que te van a sacar pedir la licencia, una licencia. una Que licencia no cuesta manicurista. mucho. Tendría que, no recuerdo, Dios mío, si hubiera, no sé, Pero le voy a lo mentir que- si lo les que sí digo te un puedo decir precio. es que hay campo de más. Si han visto las uñas, aquí las personas son unas uñas así masivas con adornos. y de Muchas todo, o sea, personas les encanta eso Entre de más las- extravagantes sean las uñas, más clientes vas a tener, así que tranquila con eso. Pero haz el sacrificio y saca tu licencia en cuanto puedas. Un ahorrito y hay que sacar esa licencia porque la verdad vale la pena. Es Seguimos. Noraida la que escribió en Instagram, sí. Que aquí dice que después vino radio otra vez. Ahora estoy viviendo en Arizona. Quiero ir primero a ver la zona. ¿Cuál me recomienda? Ok, bueno, obviamente le vamos a recomendar Raleigh por ser la capital, pero hay muchas zonas. Puede ser Charlotte si quieres una ciudad más movida, Más grande. más grande. Charlotte, a pesar de que no es la capital, es la ciudad La más industrializada, la más movida. masiva, pues, donde De más. hecho, acabamos de hacer un video de Charlotte hace como un mes, Creo que hace un mes. más o menos, o un mes y algo, hace como un mes. Y Charlotte tiene metros a diferencia de North Carolina, por ejemplo. De Raleigh. Perdón, de Somos Raleigh. Yo dije North Carolina, todo es North Carolina. Entonces, por ahí tú puedes ver ya una diferencia si te gusta una ciudad más grande o si te gusta una ciudad más pequeña. Otra cosa es que no es solamente Raleigh. Raleigh, por ser la capital, sí, está en el medio, perfecto, pero hay otras zonas. Entonces depende si tú traes carro, si no tienes. Aunque si vives en Arizona, me imagino que si tienes carro, así que Sí, no te va a ser exacto. como difícil si te mudas a una ciudad
20 minutos de la ciudad y quedan Sí. literalmente, o sea, Por lo al lado, menos, súper creo que cerca. nosotros le pusimos una lista de reproducción de las ciudades que están cercanas a Raleigh. Y creo que está ahí, dice, en la lista de reproducción busquen ciudades cercanas a Raleigh. Y todas esas ciudades que están ahí, esos nombres, son las ciudades que quedan a 20, 15 minutos, 10 minutos alrededor de Raleigh. ¿Ok? Ahora que el condado de Wade es el condado más grande y es porque todas las zonas están muy pegadas. Por aquí está el condado de Durham, está Apex, está Kerry, están esas ciudades que son literalmente cuando no te das ni cuenta cuando pasas de uno para otro porque están muy pegadas. O sea, muy Vamos. difícil darse cuenta de eso. Voy, entonces dice. Es Noray, la escribió en Instagram. Dice Sí, Regina, ahora Yaneli. Yaneli. Ok, muchísimas gracias. Me encanta su programa en noviembre. Si Dios quiere, estaré allá con mi hija. Qué bueno. Qué Nana. bueno, bienvenida. Van a venir un tiempito frito, así que vengan a Sí, abrigadita. así que traigan su abriguito. Si no, ya saben que por ahí hay tiendas donde venden económicos. Ya van a ver. Después Y si dice, no, ya. Noraida, sí, claro que sí, Noraida, la vas a hacer. Quizás. Siempre con ímpetu y con ganas y con fe. Sí, se sí, la hay vas a hacer. mucho. Mira, de hecho, mira la foto de Noraida. Qué bella esas uñas. Mira, yo no soy de ponerme uñas postizas, pero tú puedes practicar un día conmigo. Claro. Aquí dice Ángela Pérez, más. ¿Por qué el déficit docente? ¿Qué tal la salud? Aproximadamente $3,000 en Charlotte para familias de 4. ¿Es posible? Sí. Ok, ¿por qué hay el déficit docente? Porque mucha gente quiere obviamente ganar mucho más de lo que ganan los docentes. No porque ganen poquitico, pero la gente que ha estudiado aquí, que debe una carrera universitaria aquí, que son hasta $120,000 y más, la gente dice, mira, yo no voy a seguir trabajando ahí de docente porque yo necesito ganar más Y plata. se va. Y se van a otras carreras, se van a otras cosas. Por eso es que Pero están- como tú ya no tienes esa deuda de haber hecho tu carrera, porque ya tú vienes de Colombia, entonces a ti te dice, mira, $3,000 no está mal. Claro, para 4 está ahí como que en la rayita. Estás en la rayita De que sí se quedar, puede. de quedar así como que. Exacto, tienes que ser bien ahorrativa porque $3,000 ya nada más 1,000 y tantos se te van a ir en renta. En O sea, te renta. quedarían 1,000 y tantos para Todo lo demás. Para todo lo demás. Eso Entonces, implica comida, luz, servicios telefónicos, Gasolina, todo lo demás. ni te cuento salir a comer a la calle, Sí, una entonces- medicina, cuidados de enfermar alguien en la gripe, en las temporadas de frío. no está mal, pero obviamente si tu esposo, pues, consigue trabajo maravilloso, porque ya ahí sí serían 2 sueldos. Sí. O sea, bastante la bien. prioridad para ustedes que vienen de forma legal es que tu esposo mueva los papeles rápido para tener el Exacto. certificado. Pero el para permiso de trabajo. empezar, o sea, para empezar, está bien. Está Ahora, ella pregunta otra cosa. Ya. A ¿Qué ver. tal la salud? No, ahí en la misma pregunta. ¿Qué tal la salud? Ajá, sí, ¿verdad? Norcar es bastante costoso, pero al tú tener un trabajo con Con el las Estado. escuelas, con el Estado, te van a dar un seguro de salud. Sí, exacto. Y vas a Eh, poder agregar a tu familia. Exacto. La otra cosa es que además de eso, la salud en Estados Unidos es súper cara. Eso no, Sí, nosotros eso no es le vamos a innegable. mentir. Eso no es que, mira, no, es que barato, no. También hay sitios que afortunadamente te cobran más barato, sobre todo para las personas que no tienen un seguro o que el seguro no lo cubre suficiente. Y además de eso, la otra cosa que ella pregunta es, bueno, lo de la salud. Familia es posible. O sea, sí se puede. Para empezar, sí se puede. Yo sé que Ah. no se preocupen por esto, pero sí se puede hacer lo que ustedes piensan, así que solo mantengan los ahorros. Cuidado con los ahorros, no se dejen llevar por las ofertas. Yo quiero ir a vivir a Chapel Hill o Willow Springs. Ay, son 2 ciudades espectacularmente bellas las dos, No te definitivamente. diré. Oh, sí. Helen Chapel o Will Smith. Helen, tienes buen gusto esto. Una gente con clase. Que viene del Bronx, pero buena. Dice Noraida, sí, soy yo. Ah, bueno, Noraida, sí, la de las uñas. Noraida, tú no eres cubana. Ella no era... Yo creo que tú eres cubana, ¿no? Creo que ella dijo por ahí que era cubana. Creo. Creo que alguien nos escribió hace tiempo, soy de Cuba, llegó uña o algo así, no me acuerdo. Ujú. Después dice Helen, Irina, Helen, Fernanda, vamos a formar la comunidad Cheverley en Raleigh. ya ustedes son la comunidad de Cheverley, ahora tienen que mudarse a Raleigh más nada. Claro, y aquí formamos la comunidad Chevrolet en Raleigh. Sí, Ángela Pérez Maza, grave, no sé por qué hizo grave. Menos que es lo grave. A menos que sea con respecto a lo de lo que le acabamos de decir, pues del dinero, del... Bueno, que dice Ángela, sí, la idea es que él trabaje también. Perfecto. Ah, Ahí sí. van a balancear buenísimo. Mire, un amigo puede ayudar a uno por ahí cortando unas maticas, puedes ayudar a un amigo
ahí que está limpiando escombros en una construcción y usted puede ayudarlo, tú sabes, y la colaboración de las amistades. Ese O sea, para cuando, mientras le llega el permiso de mientras trabajo. llega el permiso de trabajo, uno puede ayudar por ahí para distraerse y los amigos Le ayudan. lo ayudan mucho a uno. Si no entiende, nos escribe. Noraida, no quiero vivir en el mismo centro, pero me queda cerca. No quiero vivir en el mismo centro, pero que me quede cerca. Ok. Que te Bueno, quede cerca. tenemos una lista de reproducción que dice ciudades cercanas a Raleigh. O sea que no es el centro, pero hay otras que quedan 25 minutos, 30 minutos. Mira, y son les bien doy chéveres. un consejo. Si quieren para ver, para que tengan más seguridad, cómo es la zona, agarra el Google Maps, el teléfono o la laptop, lo que tú quieras, o una tablet, busca Raleigh y expande la pantalla y te darás cuenta las ciudades que están alrededor, que te dicen Kerry, Durham, Chapel Hill, Clayton, Garner, Smithfield. Todas son ciudades pequeñitas que están alrededor de Raleigh y están en el carro, es más, 20 minutos porque hay tráfico. Exacto. Porque hay Y tráfico, porque hay ¿no? semáforos. Y porque hay semáforos y no sé qué. No es porque hay calles que debes manejar a 35 millas por hora. Ojo para las cosas que no deben hacer aquí al llegar. No rompan el límite de velocidad. Hay calles, sobre todo las que son urbanizadas, donde hay muchas casitas, que ustedes deben manejar a 35 millas por hora, a 25 millas por hora. No traspasen un autobús de escuela, jamás. Si el autobús está parado y sacó su stop, usted debe quedarse ahí parado, así se vaya, pero que tiene que ir a ver al presidente. No les interesa, usted no puede romper la ley. Para nada. Es más, mira, les voy a dar un consejito. Consejito para los que están llegando. Le voy a poner en pantalla. ¿Ustedes están viendo a estos señores que están aquí? Uy, esos son los más peligrosos. ¿Ustedes están viendo esta palabrita que dice aquí? State Trooper. No dice police. Nada. Estos son los señores que están en las carreteras. ¿oye? Del Estado. Sí. Y si un señor de estos los para, ahí no hay defensa, no hay alegato. Ese señor solo- Fíjense en el sombrerito. Fíjense ese sombrerito. Y Fíjense eso que ese dice sombrerito. State Trooper. State Trooper. Van a ver en patrulla, van en carrito. Dice State Trooper, no dice police, dice State Trooper. O sea, señores, eso es. Cuando ese policía, ese personaje de la ley, este policía, este State Trooper lo detenga, automáticamente dése por entendido que usted tiene una multa, Sí, compadre. porque ellos... Ellos no van a hablar Tal vez contigo. un policía, si, Sí, no te- sé, sucede algo así como que, bueno, tú le explicaste que era que tu primera vez, que tú no entendiste, que no sé cuánto, que tú no eres nuevo. Tal vez, si el límite era muy poquito, te dé una advertencia. Pero esa gente no da advertencia. No, cuando un State Trooper te detenga, Y ahí, ya. automáticamente, es más, entonces ahí donde voy otra vez con los amigos que no tienen licencia, están ilegales, mantengan la velocidad, porque si desafortunadamente un State Trooper los para y no un policía, la triste historia es que usted no va a terminar bien, amigo. Y si porque lo primero que ese tipo le pide bajar el vidrio es papeles. No le va a decir porque viene raro, porque viene dándole rápido, porque viene, no le va a preguntar cómo va su día, como muchas veces los policías, porque usted venía rápido, usted sabe por qué lo paré. No, el Sí. State Trooper va a bajar la ventana, le va a decir papeles, de una. Y si ve que algo está malo, es malo, los State Troopers se dan cuenta, inclusive hasta cuando tú tienes placa chimba, que hay mucha gente que tiene ese, vienen y empiezan a pedirle placa a los dealers, porque esa es otra. Hay dealers que te emplacan los carros por 30 días mientras todo ese papeleo. Y hay gente que le paga a estos dealers para que se los actualice mes tras por mes, mes tras mes, mes tras mes. Y cuando los troopers ven esas placas de papel, automáticamente los detienen. Así que pila con eso. Seguimos. Nos quedamos... estamos por aquí. Ok, Noraida. Vamos con el chat. Noraida, aquí dice Noraida. Llevo solo 1 mes y 3 meses aquí. No, 1 año y 3 meses, me imagino. Ah, 1 y 3 1 y meses, me 3 imagino que es meses 1 aquí. año y 3 meses. Bueno, Ah, bueno, pero ya tienes tu tiempito, eso está Ya, bueno. ya Y estás más o menos. buscando una buena zona porque para acá, para North Carolina, no es por nada que vivamos aquí, pero es uno de los sitios donde mucha gente de las ciudades grandes está viniéndose porque... La vida es accesible. Y es más tranquila, es más Relajada. relajada, no está el bullicio. Sí, aquí no está el bullicio. O sea, todo es cuestión de cumplir las reglas y las costumbres de North Carolina. Sé que a veces muchas personas quieren un poquito más de vida, más... Sí hay, pero bajo sus parámetros, ¿ok? O sea... Ok, vamos a seguir, papá. Vamos a seguir. Ángela Pérez, quiero de verdad agradecer por responder. Ay, no, de Tranquila, Ángela, nada. para eso estamos. Gracias a que estás allí, pues se hace posible todos estos en vivo. Claro, para ustedes que son estos en vivos, amigos, así que no se preocupen. Gele.
tengo un buen gusto, lo que no tengo es dinero. Somos varios ya los que Somos tenemos muy varios. buenos gustos, pero no Somos tenemos el varios. dinero suficiente. Qué bonito, vale. Empieza, aquí se ríe Irina, y dice Irina, el barrio Cheverelay. Imagínate, construir la urbanización Chévere Life. Ah, bueno, imagínate, pero que es gente con Una buenas gente con costumbres, visión. Con visión. Dice Fernando, así que así sea. Noraida dice. Noraida, ay, Dios mío, se me fue para arriba. Ok, Noraida, cuando vaya puedes contar conmigo, será gratis. Que, mira, está prometido que ella me va a hacer unas uñas. Unas uñas así, tú sabes, esas. No tipo larga, no puede. Tiene que ser sobre mi uña natural. Pero ahí Cuilatifa, vemos. cuilatifa. Ah, aquí dice Ángela, rentar cara o casa, no es cierto. Más de 1,000. Wow. Ujú. Rentas Rentas caras, ¿cierto? ¿cierto? Sí, más de 1,000, wow. sí. Ustedes son 4, me dices, ¿verdad? Y una renta para 4, por la medida chiquita, son así. Mira, espera el próximo video, pero te voy a dar aquí un spoiler. Hemos encontrado renta desde 1,400 hasta 1,800. Apartamentos, no casas, de 1 y 2 habitaciones. Así que por ahí te dejo. Ah, exacto. Aquí dice Fernanda, el barrio chévere. Sí, el barrio chévere. Helen, vamos chicas, me imagino 3 casas en la misma calle, fuera muy chévere. Ay, Dios mío, Claro, esta querida. gente ya están confabulándose de todo. Sí. ¿En qué parte de... Aquí vamos a leer, ya están de acuerdo eso. ¿En qué parte queda Conclave Glenwood? Eso que es unos apartamentos, me imagino. Aquí tenemos una avenida Glenwood Avenue, pero esa la verdad es que no sé. No sabríamos, tendríamos que investigar y hacerlo para otro envío, porque ya son las 9:11, no tengo tiempo. Aquí una chica todavía, Helen, sería genial, por 4 casas con Romar y Aquiles de vecinos. Claro que sí. Ah, que ella dice que le gustó un condominio allí. Oh, bueno, es que te voy a decir una cosa, aquí los condominios son bellos. Nosotros este fin de Sí. semana que estuvimos grabando, nos vimos unos que, aunque la renta tan cara. Bueno, para nuestro conocimiento y actualidad de dinero, creo que es tan caro, pero me imagino que las personas que tienen rato rentando no lo van a ver tan caro. Porque hay amigos que me dicen, aquí ese precio que tú conseguiste está bien, porque yo estoy rentando tal parte, tal precio, tal precio. Ok, sigue leyendo tú por ahí. Yo voy a ver si me da chance de buscar ese conclave. No, ahora me gusta ese condominio. Van a dejar de su casa ellos. Y van a dejarse su casa ellos. Porque ellos están queriendo armar el Chévere Life Barrio, urbanización barrio. No puede, buscamos casa cerca de ellos. Sí, vale, ¿cómo van a hacer que nos vayamos a otra casita? Ahora tenemos años aquí. Años en esta casita. Irina es donde yo quiero vivir. Ellos no viven ahí. Para ver un poquito retirado donde ellos viven. Donde dice Helen que le gusta. Sí, lo que pasa es que como nosotros vivimos en Raleigh, ella quiere vivir en Willow Spring. Willow Spring, queda como a Chapel Hill. 40 minutos. Chapel Hill también nos queda como a 30 minutos. Sí. No importa, hacemos reuniones, nos grabamos. Sí, Willow está como a 30 minutos también, tampoco está tan lejos. Ok, ya encontré la urbanización que dices. Esta urbanización queda por North Raleigh, papá. Aquí está, A ver cómo se llama. Se llama A Ángela para mostrársela. Conclave Glenwood. Conclave. Ahí está. Creo que es eso. Conclave Glenwood, que le mostramos a los chicos para que vayan viendo dónde quiere vivir nuestra amiga. Y mientras yo sigo leyendo los comentarios. Ahí pueden ir viendo los apartamentos que le gustó a nuestra amiga. Aquí tenemos las avenidas, que la paginita es bien Ah, no, sencilla. ya siguieron las chicas. Miren, recuerden darle like al video. Y les recuerdo que dentro de 20 minutos empieza nuestro Dentro de nuevo 15 video. minutos. Ajá. Aquí están, van desde 2 habitaciones, casi $2,000, 1,999. Ahí están viendo los precios, ¿no? Ajá, o sea, no le estamos mintiendo con los precios, mira, esto es... Claro, están bellísimos. Aquí hay urbanizaciones espectaculares. Sí, muy bella. Esto tiene gimnasio, tiene un gimnasio espectacular, mira, tiene una sala como de conferencia, algo así por el estilo. Me imagino que esta es una sala de juegos para los niños, algo así. Esta es la sala de reuniones del edificio, sala de juegos. O sea, esas son las que llamaríamos las áreas comunes. Pero ¿dónde están las fotos de los apartamentos? Están apartamentos de una habitación. Mira, pero que el internet está.
Medio lento. Acuérdense que yo estoy cargando la computadora mía está. Sí, no solo muestra arriba para ahí están los precios, mira. Dice de una habitación, ajá. 1474. Este también es de una habitación. Sí, van desde 1400, 1400, 1500, 2000. Ya cuando vemos dos habitaciones, 2 baños. Pero también depende de los pies cuadrados, porque este tiene 1055 pies cuadrados. Uh-huh. O sea, depende del tamaño. Depende del tamaño también. Aquí también tenemos una de 2060. Van desde 1400 hasta 2500, de 1 a 3 habitaciones. Claro, el de 2500 son 1300 pies cuadrados. O sea, es bastante grande, chicos. O sea, no está mal. Así que ya pudieron ver los apartamentos que a nuestra amiga le gustó para vivir. La verdad que están bellísimos. Aquí los apartamentos son una hermosura, la verdad. Sí. Son bellos. Entonces dice Helen, sí, hacemos parrilla. Ellos siguen haciendo planes aquí todavía. Hacen las comidas típicas, sí. Claro. Ay, sí. no, ustedes nos invitan y vamos. Así que, bueno, chicos, yo creo que ya podríamos ir cerrando. Sí. Porque acuérdense que ya viene el otro video y nosotros tenemos que trabajar mañana. Todos tenemos que Todos trabajar. tenemos que trabajar mañana. De alguna u otra manera, o llevar a los niños a la escuela o pararse a trabajar, pero hay que trabajar, ¿ok? Entonces, en conclusión, deben respetar las leyes. Yo estoy viendo por allá como que la cámara estuviera allá. La cámara está aquí. En conclusión, debemos respetar las leyes al llegar aquí en los Estados Unidos. Independientemente de su estatus migratorio, hay que respetar las leyes. Hay que, obviamente, tratar siempre, por todo lo posible, mira, ir así por el camino del bien y de la ley. Okay. Recuerden los consejos que les dimos de no manejar sin licencia, no beber en la calle, no trabajar con ID de otro. Acuérdense de cuando renten un lugar para ustedes apartado, cumplan, acuérdense lo que les mencionamos del sistema crediticio de este país. Todos esos consejos, por favor, aplíquenlos y les aseguro que les va a ir muy bien. Aquí la ley tarda, pero llega. Oh, sí. Eso siempre metan en la cabeza. Muchas personas dicen, me la estoy comiendo. No te la estás comiendo nada. Aquí la ley tarda, pero llega. En cualquier momento te la hacen comer. Porque aquí la ley es lo que es. Y para las personas que también están llegando, amigos, acuérdense que la oportunidad que nos está dando por Estados Unidos para vivir, debemos aprovecharla en el buen sentido de la palabra. Ahorita hay una entrada beneficiosa para muchos migrantes que están llegando, especialmente los venezolanos, porque está flexibilizado por los problemas migratorios. Pero en cuanto eso se acabe, que eso sencillamente se acaba cuando a un político no le convenga. Uh-huh. Cuando los políticos empiecen a ver que eso le afecta a sus votos o eso le empieza a afectar sus posibles elecciones, hasta ahí va a llegar ese beneficio migratorio. Y que cuando hacen algo mal, están afectando a la comunidad entera hispana, porque cuando los americanos blancos que llevan las leyes ven que un hispano, no están viendo nacionalidad, ellos no saben si tú eres venezolano, si eres colombiano, peruano, ecuatoriano, ellos no lo saben. Tú estás dañando a la comunidad entera hispana, latinoamericana, en Latinoamérica, porque van a decir los hispanos, no van a decir el venezolano, el mexicano, no van a decir los hispanos. Por ende, vas a crear una especie de xenofobia hacia ti dentro de nuestra propia comunidad hispana. Van a decir, los de tal parte son malos, los de tal sitio son malos, los de tal sitio son malos, y nos van a empezar a meter a todos en un carril. Y inclusive hasta va a ser malo para ti, porque nadie te va a querer ni rentar un cuarto, ni dar trabajo, porque el simple hecho de que la raya o el problema que estás causando y eres de nacionalidad, van a decir, ok, la nacionalidad fulana, voy a decirlo en el caso de nosotros los venezolanos, voy a decir, los venezolanos no los quiero rentar más porque son problemáticos. Sí. Los venezolanos no los quiero ver trabajando conmigo porque se roban o se llevan las cosas y no los quiero aquí. Entonces, cuando se crea esa nube, no vas a tener opciones, ni vas a conseguir trabajo, ni vas a conseguir casa, ni vas a conseguir nada. Entonces, por favor, hagan las cosas como son y háganlas por el buen camino, porque si no, a la larga, van a salir perjudicados ustedes mismos. Decía un comediante venezolano, hagan el bien sin mirar a quién. Exacto. Entonces, pórtense bien, hagan las cosas con fundamento y les aseguro que les va a ir muy bien. Y como ejemplo, aquí estamos. Como nosotros. También pasamos por esos procesos y aquí estamos, lo hemos logrado tranquilamente. Y hemos pasado por todos los procesos, habidos y por haber. No pueden decir, es que nosotros llegamos de una forma. No. También pasamos por todo lo que nosotros le estamos diciendo. Así que bueno, amigos, espero que la hayan pasado muy bien, que la información que les dimos aquí haya sido de mucha ayuda y ojalá hubiésemos podido darles más, pero el tiempo es corto. Pero espero que esta información que les dimos
les pueda servir para repetirse a la otra persona, compartan el video, disfrútenlo. Su migración en familia, cuando vengan, por favor, traten de progresar por sus seres queridos y por sus hijos, por ustedes mismos. Traten de llevar una vida lo más sana posible y enfóquense en su meta, ¿ok? Porque Estados Unidos es lo que yo lo llamo la jaula de oro. Estén conscientes que cuando ustedes pongan un pie aquí, difícilmente podrán volver. Así, métase eso en la cabeza. No importa en qué forma hayas venido, es bien difícil volver a poner un pie atrás porque es como una decisión. Después que tú pasas esa frontera, no hay vuelta atrás. A menos que el mismo estado te devuelva. Exacto, que ya esa es otra cosa. Y esa es otra cosa. Pues bien, amigos, con esto entonces, pues queremos agradecerles que hayan llegado al final de este en vivo. Espero que les haya gustado, que ustedes hayan podido despejar algunas dudas que tuvieran por allí. Si les quedó alguna otra, nos escriben, y si ya se vuelve a hacer mucho, pues volvemos a hacer otro en vivo para simplemente responderles preguntas. Porque sé que muchos, ahí recuerda que hay una persona que dejó como una pregunta, pero no la leímos completa, entonces le pedimos... ¿Sí? Sí, yo creo que fue Ángela. Creo que fue la que ¿Era Ángela o era otra persona? Oh, no, sí, creo que la persona que nos preguntó fue la muchacha de la de Instagram, que no, creo que viene por la parte de maestra docente. Ella. Sí, Bueno, creo que sí, ya te respondí. anyway, como dicen aquí, o sea, no importa qué pasa, déjenos sus preguntas por ahí que nosotros siempre les estamos respondiendo, y para eso hacemos estos en vivos, para responderle a ustedes todas esas dudas que bajo nuestra experiencia pues ya hemos pasado por algunas, otros amigos, y entonces le podemos ayudar mucho y tratar de que ese camino sea un poco mejor transitable y sin menos obstáculos. Recuerden que este en vivo va a estar grabado, así que si alguna duda, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Vayan y lo ven de pueden nuevo ver, y lo pausan buscan y lo ven eso, y tal. y lo pueden ver a ver. Así que buenas noches, amigos, que lo pasen muy bien. Y como dice mi esposa, nos vemos en un próximo en vivo, en un próximo video. Que de hecho, ahorita en 10 minutos va nuestro próximo video, que es de Washington. Así que disfruten. En 10 minutitos por ahí disfruten ese video que quedó espectacular. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.